Toy Story 3 presentó una enorme cantidad de personajes nuevos, más que nada para ilustrar dos amplios escenarios totalmente nuevos en la franquicia, que es la guardería Sunnyside y la casa de Bonnie. En el merchandising de la película, resaltaron 6 de estos personajes nuevos, no tanto en el 2010, pero sí en los años siguientes. La razón de esto es por el impresionante aumento en el precio de estas figuras. Dos grupos de 3 personajes serían los que vivieron esto. En cuanto a los aliados del Otso, Fenway fue la única empresa que los fabricó a escala de la película, aunque no fue en su línea VIP. Fabricó a Twitch, Sparks y Chunk. Por alguna extraña razón no fabricó ni a Stretch ni a Bebote, que tienen el mismo nivel de protagonismo que los otros 3 personajes anteriormente mencionados. Salieron a la venta en 2010 en las jugueterías de todo Estados Unidos, y al año siguiente, en 2011, se hizo una edición exclusiva para Disney Store. Después de eso, nunca más se volvieron a fabricar, ni tampoco otra empresa los fabricó en tamaño grande. Casi siempre cuando una película o serie resulta muy exitosa, las personas astutas aprovechan para comprar todo el merchandising posible, con el objetivo de venderlo años después a precios muy elevados, que es precisamente justo lo que ocurrió aquí. Con el paso del tiempo, muchas personas querían tener estas 3 figuras, pero no había demasiadas de ellas, lo que ocasiona que el precio empiece a aumentar por la demanda. Y ya para el año 2015 en delante, el rango de precios que tenían estas 3 figuras era el siguiente. Si estaban usadas sin empaque, cada una costaba de $160 a $200. Y si estaban totalmente nuevas, nunca sacadas de la caja, cada una costaba de $500 a $600. Hasta el día de hoy siguen siendo bastante costosas, donde el rango de precios no es muy diferente. En cuanto a los personajes del cuarto de Bonnie, Fenway fabricó a Dolly, Señor Espinas y Buttercup. Y por alguna extraña razón no fabricó ni a Trixie ni a Risas, que tienen el mismo nivel de protagonismo que los otros 3 personajes anteriormente mencionados. Estos 3 sí estuvieron en la línea Toy Story Collection, y a diferencia de Twitch, Sparks y Chunk, para estos 3 personajes sí hubo otra empresa que también los fabricó a escala de la película, que vienen siendo los peluches de Disney Store. Con respecto a Buttercup, es con quien menos diferencia hubo, pues el de Toy Story Collection solamente tenía los ojos de plástico en lugar de bordados, y la tela era más brillosa. Pero en cuanto a la confección y diseño de la figura, eran prácticamente la misma. Sin embargo, el Señor Espinas y Dolly de Toy Story Collection sí estuvieron mucho mejor hechos. Para el Señor Espinas se utilizaron materiales de mejor calidad y el diseño fue bastante superior, sobre todo con Dolly, que en sí el personaje no es un peluche, sino una muñeca de tela con partes plásticas. Así que la diferencia de la de Disney Store y Toy Story Collection fue demasiado abrupta. Fenway los lanzó de 2011 a 2012. Y con el paso de los años, el precio de estos 3 de igual forma fue elevándose cada vez más. Además que por lo llamativo de sus empaques, sobre todo el del Señor Espinas, mucha gente los desearía. Y si la demanda aumenta, el precio también aumenta. Así que para el año 2015 en delante, el rango de precios de estas 3 figuras tendría prácticamente los mismos precios de Twitch, Sparks y Chunk, si estaban usadas sin empaque, y si estaban totalmente nuevas, nunca sacadas del empaque. En el 2019, Disney Store relanzó los peluches de Dolly,
Señor Espinas y Buttercup, con un nuevo etiquetado de Toy Story 4. Pero Thinway no volvió a relanzar a estos 3 personajes, por lo que entonces serían vistos como un santo grial, bastante costosos y con aún más escasez, en contraste con los de Disney Store. Pero, para el año 2021, las cosas cambiaron totalmente. En AliExpress, 2 usuarios provenientes de China decidieron copiar a la perfección a estos muñecos de Thinway, basándose hasta en el más mínimo detalle de Dolly, Señor Espinas y Buttercup. Crearon varias copias de estos muñecos con el objetivo de venderlos mucho más baratos, prácticamente en menos de la mitad de lo que costaba cada uno. Las personas que los han logrado adquirir afirman que a simple vista no hay ninguna diferencia entre los originales y estas copias de AliExpress. De hecho, solamente al hacer una revisión muy a fondo es cuando se notan las diferencias, pero realmente son muy mínimas, y estoy convencido que esos detalles los hicieron a propósito para diferenciarlos de los originales, porque el objetivo de estos vendedores no era venderlos al mismo precio que estaban, sino que el negocio de estos usuarios consiste en que lo que fabriquen se venda rápido. Y obviamente si alguien ve estos muñecos en tan bajísimo precio, los va a comprar de inmediato. Son 2 publicaciones con estos personajes. Esta que está aquí los vende un poco más baratos, debido a que les hacen falta algunos detalles. Por ejemplo, los ojos del Señor Espinas están bordados, cuando deberían ser de plástico. En cambio, en esta publicación sí cuidaron un poco más esos detalles. ¿Esta acción habrá sido buena o habrá sido mala? Este es un debate que habrá de suscitarse tal vez en un tiempo no muy lejano. Pero lo que hasta ahora es seguro es que estas publicaciones de AliExpress les arruinó el negocio a todos aquellos que han comercializado y pensaban comercializar a precios altos con estas 3 figuras.